Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra sesión de la tarde. Ahora vamos a dar un foco actual en las infecciones perinatales. Este es un tema muy frecuente en nuestros países, sobre todo los países con bajo nivel socioeconómico, donde tenemos el inconveniente muchas veces es que las pacientes vienen a la consulta y podemos ver muchas imágenes ecográficas que nosotros tenemos que interpretar a qué se deben. Muchas de estas imágenes ecográficas que vamos a repasar ahora en estos minutos nos tienen que alertar sobre un probable problema infeccioso. El grupo que más frecuentemente nosotros vemos es el grupo TORCH. El grupo TORCH incluye la toxoplasmosis, varicela, sífilis, rubeola, citomegalovirus y el herpes del virus simple. Otro agente muy frecuente que vemos nosotros en nuestra práctica diaria es el parvovirus B19. Dentro del concepto de las enfermedades infecciosas se produjo mucho avance, sobre todo en la pesquisa de la afectación fetal, en el momento que empezó a implementarse el uso de la PCR en el líquido amniótico para identificar el agente etiológico de los procesos infecciosos. En la sesión de la mañana estuvimos habló el profesor de la toxoplasmosis. Estuvimos hablando de la toxoplasmosis como una de las principales causas de infecciones fetales. La toxoplasmosis tiene un periodo de incubación de 5 a 23 días. Hay varios genotipos. El tipo 1, el más frecuente en América del Sur. La transmisión vertical ocurre en fase aguda. El riesgo de infección es mayor a medida que avanza la gestación, pero la afectación fetal ocurre a la inversa. En este cuadro explica bien esa parte del proceso infeccioso. A menor edad gestacional, la tasa de transmisión fetal es baja, menos del 10%, pero ocurre una gran afectación fetal. Si la edad gestacional de infección materna ocurre entre 14 y 28 semanas, tenemos una transmisión fetal que va aumentando del 15 al 55%, pero baja la tasa de afección fetal. Y si la transmisión materna ocurre después de las 28 semanas, la transmisión fetal es bastante alta, pero tenemos una baja afectación fetal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la infección materna de toxoplasmosis? Estuvimos mirando esta mañana. Se realiza el tamizaje en el primer trimestre de la IgG, es lo que nosotros le agregamos a todas nuestras pacientes, el estudio de la inmunoglobulina G. En caso de que esta sea negativa, vamos a repetir trimestralmente. Hacemos en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Si la IgG es positiva, vamos a realizar la IgM. Si la IgM en la primera muestra es positiva, nosotros no nos permite determinar el momento exacto de la infección y se debe confirmar con una segunda muestra y ahí ya le agregamos el test de avidez. El test de avidez, acuérdense que mide porcentualmente la afinidad que tiene la inmunoglobulina que está siendo producida por el antígeno y es el parámetro que mejor se correlaciona con la infección materna. Una seroconversión de una IgG negativa a una positiva indica una infección actual y esto indica un tratamiento inmediato. Cuando determinamos la IgG en la primera toma, si nuestra IgG es positiva, vamos a determinar la IgM. Acá tomamos una segunda, si la IgM es positiva, tomamos una segunda determinación de IgG. Si hay un aumento significativo, estamos frente a una infección primaria. Si la primera prueba de IgG es negativa, la paciente es una paciente seronegativa. Y si al tomar la primera muestra, la IgG es positiva, pero la IgM es negativa, está hablando de una infección pasada. El test de avidez dijimos que medía el tenor de antígeno que puede producir el huésped. El informe que van a recibir siempre el test de avidez en porcentaje. Hablamos de avidez baja, menos del 20%, no puede excluir una infección materna reciente. Quiere decir que tiene menos de 12 semanas de evolución. La avidez intermedia entre el 20 y el 30% nos habla de una probable infección mayor a 12 semanas. Y la avidez alta y muy alta, cuando el informe viene más de 30 o más de 45, va a confirmar una infección
mayor a 20 semanas o mayor a 40 semanas. Hay dos informes probables, la avidez baja y la avidez alta. La avidez alta significa que tiene una buena respuesta ante el antígeno y significa que la paciente se está defendiendo contra el germen. La ecografía de la toxoplasmosis no solo demostró que es útil en el seguimiento del diagnóstico invasivo y también durante el tratamiento que realizamos. La ecografía en la toxoplasmosis nos sirve para el diagnóstico, para el seguimiento y respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son los hallazgos que frecuentemente vamos a ver en las infecciones por toxoplasmosis? La ventriculomegalia, ocurre por estenosis del acueducto de Silvio, las calcificaciones intracraneanas, esto está representado a través de nódulos hiperecogénicos de densidades intracraneanas, un aumento de la circunferencia abdominal por hepatoesplenomegalia, ascitis o hidrofetal, el aumento del grosor placentario y también produce una afectación retiniana. Una paciente que acude al servicio sin ninguna prueba serológica anterior, las imágenes que encontramos fueron estas gran ventriculomegalia. Fíjense que es un ventrículo lateral que está midiendo casi 25 milímetros. Recuerden esta parte, que si la ventriculomegalia es mayor a 15 milímetros, el pronóstico es peor. Fíjense en estas imágenes de la cabeza. Dos cosas muy llamativas siempre en estas imágenes de ecografía de proceso infeccioso. Primero es la brillantez de las paredes de los ventrículos. Lo segundo son estas formaciones hipoecogénicas que están a nivel del parénquima cerebral. Estas imágenes puntiformes, siempre a nivel de la región periventricular. Esto siempre nos habla dentro de la ventriculomegalia, la presencia de nódulos hiperecogénicos y las calcificaciones periventriculares. Estas imágenes son muy frecuentes en casi todos los procesos infecciosos. Cuando hacemos el corte abdominal, fíjense que el hígado prácticamente abarca toda la circunferencia abdominal. Esta es una imagen típica de una hepatoesplenomegalia, una hepatomegalia. Y si se fijan en las imágenes puntuales, van a ver pequeños focos hiperecogénicos dentro del parénquima del hígado. Esto corresponde a las calcificaciones hepáticas. Cuando vemos una hepatomegalia con estas características y estas calcificaciones intrahepáticas, tenemos que pensar seriamente en procesos infecciosos. La presencia de ascitis, de líquido libre en la cavidad abdominal, la presencia de líquido libre en la cavidad torácica. Son imágenes muy frecuentes de infecciones perinatales. El grosor placentario, que ya habíamos visto en las clases anteriores, es muy importante revisar el grosor placentario. Esta es una placenta que está midiendo casi 42 milímetros en un embarazo de 27 semanas. Es muy frecuente la placentomegalia en los procesos infecciosos. Esta paciente que habíamos visto en semana 27, fíjense la imagen de las órbitas y adentro los cristalinos, cómo estaban en apariencia normal. Pero fíjense en una imagen posterior, en semana 31, cómo empiezan a aparecer estas imágenes hiperecogénicas en la cavidad ocular. Fíjense en este hígado grande, el otro también es video. Es un corazón grande, hiperémico, derrame torácico. Estas son imágenes propias de los pacientes con hidrops. La imagen de la catarata. Oh, mira. Dice cómo podemos ver la imagen del movimiento del globo ocular. Esta imagen hiperecogénica adentro. Dos conceptos muy importantes cuando estamos viendo enfermedades infecciosas y que marcan el pronóstico es justamente uno de estos es la catarata y el otro es la ventriculomegalia por encima de 15 milímetros. Son factores que nos indican un muy alto grado de infección y corresponde a pronósticos muy malos en la evolución posterior. Tenemos que considerar que solo el 28% de los fetos considerados infectados mostró alteraciones ecográficas. Había dicho el profesor esta mañana que la esplenomegalia resultó ser un marcador muy eficaz en los diagnósticos de infección fetal. Y recién comentamos que la presencia de ventriculomegalia y la presencia de afectación retiniana son señales de muy mal pronóstico fetal. Cuando tenemos sospecha de infección materna en cualquier trimestre de la gestación,
tenemos que indicar la realización de amniocentesis para la búsqueda del ADN del toxoplasma en el líquido amniótico por PCR. Tiene una sensibilidad de un 70-80% y una especificidad próxima al 100%. Para una buena sensibilidad del método, se realiza la amniocentesis al menos 4 semanas después del inicio de la infección y siempre después de semana 18. Que nos informa la PCR, ADN toxoplasma indetectable, automáticamente en todos los casos que nosotros tenemos una sospecha de infección materna y fetal, implementamos el uso de espiramicina, como vamos a ver enseguida. Si nosotros hacemos la amniocentesis y el resultado de PCR viene negativo o no detectable, se suspende automáticamente el tratamiento con espiramicina. Solamente se mantiene la espiramicina en caso de que hubo cero conversión durante el embarazo, donde se recomienda continuar con el tratamiento hasta el año de vida. Si el ADN toxoplasma da positivo, indica que se produjo la infección fetal, pero esto no es sinónimo de que el feto esté afectado. Y el riesgo de afectación grave es bajo, 4%. Automáticamente se cambia el tratamiento, pasamos de espiramicina, pasamos al tratamiento con sulfadiazina y pirimetamina. La dosis de tratamiento de la espiramicina es 1 gramo vía oral cada 8 horas hasta realizar la prueba de amniocentesis. Si la prueba de amniocentesis, dijimos, es negativa, se suspende el tratamiento. En caso que la PCR salga positiva, se cambia el tratamiento a pirimetamina, sulfadiazina y se le agrega el ácido folínico. Pasamos a otro agente causal muy importante de infecciones perinatales. Nosotros vemos bastante frecuente en nuestro país, que es la sífilis. Es una infección sistémica, tiene 2 vías de transmisión, sexual y transplacentaria. El curso clínico de la enfermedad abarca varias etapas. Tenemos la sífilis primaria, que tiene una incubación de 2 a 6 semanas. La sífilis secundaria, que tiene una diseminación del treponema pálido, un periodo máximo de contagio. Tenemos la sífilis latente, que tiene un periodo subclínico, que solo diagnosticamos por serología, y que puede ser precoz, menos de 1 año de la primera infección, o tardía, más de 1 año de la primera infección. Y tenemos la sífilis terciaria o cuaternaria, que puede aparecer muchos años después de la sífilis latente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A través de una úlcera que no se cura en 2 semanas, eso es el diagnóstico clínico. El diagnóstico serológico se hace a través de los test no treponémicos, el VDRL que usamos nosotros frecuentemente, y los test treponémicos, que es el estudio de ELISA a través de la IgG-IgM, y también usamos el FTA-ABS. Durante la gestación, lo que nosotros pedimos frecuentemente es el test de ELISA a través de la IgG treponémico. Si el IgG sale positivo, pedimos la VDRL y la IgM. Si la VDRL es negativo y si no tiene historia previa de tratamiento, se realiza una segunda prueba treponémica. La transmisión intrauterina puede ocurrir a partir de la semana 14, con un incremento a medida que avanza la gestación. La ausencia de tratamiento en el riesgo de infección intrauterina en la sífilis primaria y secundaria llega a casi un 50%. Para la sífilis latente precoz 40%, para una sífilis tardía 10% y para la latente tardía 10% y para la tardía 10%. Si la gestante infectada no recibe tratamiento, hay muchos riesgos de resultados perinatales adversos, como aborto o muerte en un 40%, la sífilis congénita neonatal 40%, y los otros componentes que siempre van acompañados, como el parto prematuro, la restricción de crecimiento intrauterino, con las anomalías congénitas a nivel sobre todo músculo esquelético. ¿Cuáles son los marcadores ecográficos? La restricción de crecimiento intrauterino, la hepatoesplenomegalia, la anemia fetal, el hidrops, polidramnio y la placentomegalia. Fíjense en esta paciente en semana 31 que vino al consultorio sin ningún análisis anterior a esto. Vemos la gran cantidad de líquido libre en cavidad abdominal. Las asas se ven con bastante notoriedad en el examen ecográfico. Vemos un gran hígado que abarca casi toda la cavidad abdominal, aumentando de esta manera la circunferencia abdominal. Aquí es muy llamativo el aumento del tamaño del vaso, que se hace muy notoria por la presencia de líquido libre en la cavidad.
Bajo esta imagen ecográfica, lógicamente, retrospectivamente, pensamos en un proceso infeccioso. Al hacerle toda la rutina de análisis, vino positivo para sífilis. Entonces, al tener el estudio inmunológico para sífilis, le instauramos el tratamiento. El tratamiento siempre en la sífilis primaria, secundaria o latente precoz, que es menor de un año, se da penicilina benzatínica, 2,4 millones de unidades intramuscular en una sola dosis. Si es una sífilis tardía o no tenemos posibilidad de datar la infección, usamos penicilina benzatínica por 3 semanas. Para el control por tratamiento de la sífilis se debe determinar una nueva titulación de BRL a los 3 meses y a los 6 meses de gestación y después en el momento del parto. Se considera efectivo el tratamiento si a los 6 meses hay una disminución en 4 veces el título de BRL. Si teníamos, por ejemplo, 1 en 16, va a 1,4 o va 1 de 32, pasa a 1,8. El tratamiento con penicilina durante el embarazo consigue una menor afectación fetal. Pero lógicamente existen igual situaciones de riesgo que a pesar del tratamiento pueden un chico salir con afectación. Por ejemplo, si se produce el parto antes de las 30 días iniciado el tratamiento, el diagnóstico de tratamiento iniciado después de las 20 semanas, o tenemos una evolución desfavorable a nivel de los títulos de anticuerpos, o aparecen tratamientos, o si llegamos al tratamiento después de la aparición de las anomalías ecográficas. Con ese caso en particular tuvimos suerte, fíjense, después del tratamiento con penicilina, la imagen de ascitis antes de la ascitis antes del tratamiento y fíjense la imagen después del tratamiento con penicilina. La hepatomegalia antes del tratamiento, como prácticamente no se veía todas las demás estructuras, porque el hígado abarcaba toda la circunferencia abdominal y esta es la imagen post-tratamiento. Entonces es muy importante hacer esa pesquisa de las imágenes ecográficas para solicitar las distintas pruebas, porque en este caso particular vimos la notable mejoría que ocurrió en este feto después del tratamiento. Vamos al citomegalovirus. Este ustedes saben que se transmite a través de la saliva, orina, secreciones vaginales, semen, puede ser por vía transplacentaria y también por leche materna. Tiene un periodo de incubación de 3 a 12 semanas. La infección generalmente es asintomática. Produce una de las infecciones congénitas más frecuentes con una incidencia materna del 1 a 1,5% y una prevalencia estimada en los neonatos de 0,6 a 0,7%. De este grupo, el 17 a 20% van a presentar secuelas inmediatas y a largo plazo, sobre todo las auditivas. La transmisión perinatal, la infección materna primaria durante la gestación produce una transmisión vertebral global del 40% y hay un aumento de riesgo a mayor edad gestacional. Y a la mayor afectación fetal se produce durante las primeras 24 semanas, pero sobre todo en el primer trimestre. Este más o menos sigue el mismo camino que la toxoplasmosis. La afectación fetal es mucho más grave cuando más precozmente la madre es infectada. Las reactivaciones o las reinfecciones maternas secundarias tienen muy bajo riesgo de transmisión en el caso del citomegalovirus. Y aquí vemos en esta placa de la Clínica de Barcelona, como cuando la infección primaria es pregestacional, las primeras 10 semanas el riesgo de transmisión es del 8%. Y a medida que va en este grupo, en esta semana de embarazo, entre las 14 semanas, es donde existe mayor riesgo de transmisión fetal, 30 a 35%, y va pasando en cada semana 14 a 28 a un 40 a 45%, y más de 28 semanas, 65 a 70%. Pero aquí, en este primer grupo, es donde existe el mayor riesgo de efectos afectados. Cuando más alta es la semana de infección, generalmente no existe una afectación fetal importante. ¿En qué caso nosotros pedimos serología para citomegalovirus? Porque esto sí no es de rutina. Pedimos cuando hay una clínica compatible con infección materna, los hallazgos de marcadores compatibles con infección o un pliegue anucal aumentado persistente con cariotipo normal. El diagnóstico serológico vamos a hacer otra vez a través de la seroconversión de la inmunoglobulina en el embarazo. La IgG-IgM para citomegalovirus positivo no confirma la infección primaria durante la gestación, porque también pueden ser preconcepcionales, ya que la IgM puede persistir o dar positiva aún después de 12 meses de haber agarrado la infección. Por eso, de nuevo, acá
el test de avidez es muy importante. Un test de avidez elevado nos indica una infección que tiene más de 3 meses. En cambio, la avidez baja indica una infección de menos de 3 meses. El diagnóstico, dijimos, de reinfección o reactivación es muy difícil en el caso del citomegalovirus. En el diagnóstico materno primario, la IgG positiva e IgM negativa indica infección primaria pasada hace más de 2 o 3 meses. Tenemos que recordar, aquí es muy importante, que con los marcadores ecográficos presentes que nos sugieren infección, la IgG positiva con IgM negativa no descarta una infección primaria al inicio de la gestación. O sea que nosotros tenemos imágenes ecográficas y tenemos una IgM negativa, igual puede tratarse de una infección actual. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la transmisión fetal? Hacemos de vuelta por el PCR a nivel del líquido amniótico. Siempre hacemos después de semana 22, con un intervalo superior a 6 a 7 semanas después de la infección aguda. Tiene una sensibilidad de un 90-95% y una especificidad casi al 100%. Cuando tenemos PCR positivo, no detectable, con el estudio descarta en gran medida la afectación fetal. Si este es detectable, indica una afectación fetal, pero nunca establece el pronóstico. ¿Cuáles son nuestros marcadores ecográficos? Los marcadores ecográficos solamente están presentes en un 10 a 15% de los fetos infectados. La ventrículomegalia, hidrocefalia, las calcificaciones periventriculares, la microcefalia, cuerpo calloso hipoplásico, los quistes de fosa posterior, la restricción de crecimiento intrauterino, la ascitis, el hidrops, oligoamnios, la placentomegalia. Vamos a mirar imágenes de una paciente también que vino al consultorio con esta imagen a nivel del abdomen, una gran cantidad de líquido libre en cavidad abdominal. Fíjense en el grosor de esta placenta, un embarazo de 23 semanas, medía casi 32 milímetros. Esas son imágenes típicas de procesos infecciosos. Fíjense en la imagen del cerebelo con estas imágenes de calcificaciones pericerebrales y el gran edema nucal, inclusive con formaciones quísticas en esta paciente. En este caso casi nunca vemos un hígado muy grande, sí mucho líquido en cavidad abdominal. Un pequeño derrame torácico, un pequeño hidrotórax. El gran edema que tiene a nivel facial del cuero cabelludo. Estas son imágenes típicas de procesos infecciosos. Vamos a ver toda esa imagen de líquido libre. Cuando le solicitamos su estudio de antígeno, fíjense que acá teníamos 2.577 unidades por ml de IgG para anticuerpo, pero tenía IgM negativo. Entonces recordamos esa frase anterior, que con marcadores ecográficos presentes sugerentes de infección para IgG positiva, pero con IgM negativa, no puede descartar una infección primaria al inicio de la gestación. Otra paciente que vino ya en 39 semanas, su estudio laboratorial previo indicaba una IgG para citomegalovirus de 17 unidades y una IgM negativo. Pero la imagen ecográfica eran estas. Una gran ventriculomegalia. Fíjense la gran hiperecogenicidad de las paredes ventriculares. Una gran ventriculomegalia. Muy llamativa las paredes ventriculares. Esa imagen blanquecina es muy frecuente de observar en procesos infecciosos. En el corte coronal, llama la atención estas imágenes nuevamente nodulares hipoecogénicas dentro del parénquima, un desdoblamiento de la pared ventricular. Son los quistes de parénquima y las sinequias intraventriculares. Nuevamente las paredes de los ventrículos. Tenemos que prestar mucha atención con este, un feto que después hizo una hemorragia intraventricular, generando todo este disturbio a nivel de la cavidad ventricular. Cuando le solicitamos el control, cuando previo al parto, la paciente tenía 17, con una IgM negativa,
en el control posterior, una IgG para citomegalovirus de 300, de 17 subió a 300, y la IgM de negativo pasó a positivo. Estos son otros marcadores que usamos para el citomegalovirus, sobre todo cuando hay evidencia de marcadores ecográficos a nivel del sistema nervioso central, que nos marca una afectación fetal, que es la plaquetopenia severa, la beta-2 microglobulina elevada, la IgM para citomegalovirus positivo y la adenemia positiva y elevada. ¿Cómo vamos a asesorar este tipo de fetos? Si está confirmada la infección, debe tenerse en cuenta que solo el 17 al 20% de los neonatos presentarán secuelas a corto y largo plazo. Si no tienen marcadores ecográficos, depende de cuándo ocurrió la infección. Es muy baja cuando se produjo después de la semana 26, pero va a requerir siempre un seguimiento a largo plazo de las imágenes ecográficas, porque hay muchas veces que nosotros en 26 semanas no vemos y pueden aparecer, como en ese caso anterior, que apareció en semana 39. Si al final de la gestación no existen marcadores ecográficos del sistema nervioso central, el pronóstico de las secuelas neurológicas es bueno, excepto las secuelas auditivas. El tratamiento para el citomegalovirus, el uso de la globulina hiperinmune en la primoinfección, fue un estudio que realizó Nigro y colaborador en el 2005 y demostró que tenía una acción benéfica en el uso de prevención y terapia antenatal. Esto lógicamente también necesitaba unos estudios de mayor envergadura para demostrar una acción directa de la inmunoglobulina hiperinmune para el tratamiento del citomegalovirus. Pero en caso de que esto se confirme que realmente produce una mejoría notable, vamos a tener que pedirle los estudios de IgG e IgM a todos nuestros pacientes para citomegalovirus. Vamos a tomar el último tema, que es el parvovirus B19. Es un ADN virus. Es la enfermedad del eritema infeccioso, el síndrome hemolítico urémico. 30% de las infecciones maternas son asintomáticas. Tiene una incidencia de infección durante la gestación en el 1 o 2%. La transmisión fetal es del 30 al 40% con un aumento en el segundo trimestre, donde puede llegar a un 55%. El diagnóstico se hace a través de la serología, a través del estudio de la IgG. Este se va a volver positivo a los 7 a 14 días y va a durar toda la vida. O a través de la IgM aparece 3 o 4 días después, dura 3 o 4 meses. O se puede hacer a través del PCR en sangre fetal y líquido amniótico. Pero este estudio de PCR solamente vamos a realizar en el caso del parvovirus, en caso que tengamos una afectación fetal visto por ecografía. En caso que no tengamos afectación fetal, no hace falta realizar el estudio. La afectación fetal es básicamente el tema de anemia. La anemia por infección de los precursores eritrocitos. Va a producir una anemia plástica, una miocarditis dilatada, una insuficiencia cardíaca congestiva, va a producir aborto en un 6%, hidrofetal en un 4% y puede producir la muerte fetal en un 35%. El riesgo global puede llegar al 20% en infecciones maternas antes de semana 20. El parvovirus no produce malformaciones congénitas y en el tercer trimestre puede producir una anemia importante en el recién nacido. El hidrofetal dijimos que es la complicación más frecuente y es secundaria a la anemia fetal. Globalmente aparece en el 4% de las infecciones gestacionales, pero llega al 10% cuando la infección ocurrió entre semana 9 y 20. El hidrofetal aparece en el 75% durante las primeras 8 semanas después de la infección, en un 20% entre semanas 8 y 12. La mayor observación de hidrox ocurre entre las semanas 17 y 24. En este rango de edad donde vamos a encontrar la mayor cantidad de hidrox cuando hacemos nuestra exploración ecográfica. Vamos a recordar que el 25% de los hidros con anatomía fetal son por parvovirus. Y cuando nosotros encontramos un hidro en el consultorio, tenemos que pensar seriamente en parvovirus, cuando no encontramos ninguna otra afectación. La PCR en sangre fetal y también en líquido amniótico solamente vamos a solicitar en caso que tengamos imágenes ecográficas de hidrops. También podemos usar esto en caso de los marcadores ecográficos dudosos, por ejemplo, cuando tenemos una disfunción cardíaca y tenemos alguna dificultad para el seguimiento con Doppler. Se realiza 4 a 6 semanas después de la infección materna y siempre realizarlo después de la semana 18 de gestación.
El Doppler de la velocidad sistólica de la arteria cerebral media es el método principal para control y seguimiento. Habíamos hablado ya creo en varias charlas sobre el diagnóstico de anemia fetal. El diagnóstico a través de la velocidad sistólica de la arteria cerebral media es un método bastante reproducible, es de fácil aplicación. Mostraron los profesores anteriores la técnica para la realización, la utilización del software a través de Perinatology, donde uno coloca los datos y directamente calcula el resultado con respecto a los datos que uno le va a introducir en la máquina. Te pide la edad gestacional y te pide la velocidad del pico sistólico. En base a eso se hace el cálculo automático. Si la infección materna es superior a las 24 semanas, perdón, la periodicidad del control, cuando la infección materna ocurre entre la semana 9 y 24 del embarazo, se va a realizar control semanal. A partir de la semana 16 hasta las 12 semanas después de la infección. Si la infección materna es superior a las 24 semanas, el control debe ser cada 15 días. ¿Cuáles son otros signos ecográficos que podemos encontrar? La hiperechogenicidad intestinal aislada, cardiomegalia o disfunción cardíaca, oligoamnios, polidramnios, placentomegalia. La terapia fetal en estos casos, cuando tenemos signos de hidro, va a depender de nuestra velocidad sistólica a nivel de la arteria cerebral media. Cuando nuestro software nos indica que tiene mayor a 1,5 milosmoles, indica la anemia fetal y nos lleva a una cordocentesis para valorar el grado de anemia fetal. Se toma muestra de sangre, se da al laboratorio y esto nos va a indicar el grado de hematocrito. ¿Cuándo se indica la transfusión intraútero? Cuando el hematocrito es menor a 30. Esta es la relación de la semana de infección con respecto a la aparición de muerte fetal con hidrofetal y la muerte intraútero sin hidro. Fíjense, cuando tenemos hidro, el porcentaje de muerte es mucho mayor que cuando no aparece hidrops. Paciente que vino al consultorio de 25 semanas, fíjense la gran placentomegalia, derrame abdominal, ascitis, gran cantidad de ascitis, edema pericraneal, edema facial, fíjense la frente del feto, prominente, desdoblado. Una gran hepatomegalia, una gran esplenomegalia. Hidrotórax. Corazón grande, hiperémico, paredes engrosadas, derrame torácico. El cálculo de la velocidad del pico sistólico máximo a nivel de la arteria cerebral media nos dio muy elevado, a pesar que los flujos centrales a nivel fetal estaban normales, pero esto es lo que nos indicaba la anemia de acuerdo a su edad gestacional. En base a eso se hizo la cordocentesis, vino un hematocrito por debajo de 30. Y fíjense después de la transfusión intraútero. Desapareció la citis, el hígado está de menor tamaño, desapareció el hidrotórax, desapareció el edema pericraneal, mejoró el pico sistólico de la arteria cerebral media, se disminuyó el tamaño del corazón, no tenemos más el derrame torácico. Esto fue todo el tratamiento de post-transfusión intraútero. Entonces, como conducta general, cuando tenemos marcadores ecográficos, vamos un poco detrás hacia adelante ahora, cuando tenemos marcadores ecográficos presentes, vamos a solicitar serología para toxoplasmosis, citomegalovirus, rubeola, sífilis y parvovirus. Si tenemos hidrops, vamos a solicitar serología para toxoplasmosis, sífilis, rubeola, citomegalovirus y parvovirus. Si tenemos pérdida gestacional en el segundo y tercer trimestre o muerte fetal ante parto, tenemos que solicitar para toxo, sífilis, rubeola, citomegalovirus y parvovirus. También se puede medir el ADN en PCR para tejidos fetales y placentas, porque muchas muertes en el tercer trimestre tienen explicaciones
en procesos infecciosos. A lo que nosotros vemos frecuentemente en la práctica clínica es muerte en el tercer trimestre sin ninguna explicación. Y a mucha gente lo único que se le ocurre decir que tenía doble circular y le estranguló el cordón. Esto explica muchas veces muchas muertes fetales en estas semanas de embarazo. Bien, muchas gracias.